Ajonjolí de todos los moles. Hay varios temas que tienen que ver con la impunidad y con el comportamiento muy cuestionable de jueces en este país, ¿no? Sí, mira, es que es muy impresionante. Hay toda una campaña con respecto al tema de la seguridad, de la impunidad justamente, y entonces hay una forma de responsabilizar directamente al gobierno federal sobre una situación en la que pues hay tres poderes donde todos participan en este fenómeno y en esta situación y en este combate. Y lo que vemos es que consistentemente la parte que toca al Poder Judicial lo que está haciendo es obstaculizar que deje de haber impunidad, obstaculizar que avance el tema de la pacificación en el país, porque pues las cosas se quedan ahí sin ser sancionadas, sin que haya responsables y más bien protegiendo a muchos criminales. Hoy salieron varios que son de alarma, ¿no? O sea, el caso Lozoya, el caso Jansu Carcuri, Francisco García Cabeza de Vaca, y se me está yendo uno, pero había otro así también. Estos son de los más mediáticos, ¿no? Sí. De los más sonados. Y bueno, en lo que tiene que ver con Emilio Lozoya, un juez lo está dejando rechinando de limpio por el asunto de agronitrogenados, diciendo, Alonso Ancira ya está reparando el daño, ya se comprometió a pagar más de $200 millones por esta estafa, ya lleva más de 100, pero Lozoya, de acuerdo a la investigación de la FGR, recibió $4 millones en sobornos por ese asunto. Y el juez dice, no, ya Lozoya no tiene que hacer nada en ya ese tema. Ancira, ya pagó aparte. Ancira por él. Pues no, ¿qué pasó, no? O sea, y en el caso de Brecht, todavía también hay mucho que decir. Hay que recordar que esta empresa pues lo billeteó para que se entregara dinero a la campaña de Peña Nieto y a cambio Odebrecht tuviera una serie de contratos. Era el modus operandi de esta empresa de origen brasileña en todo el mundo, ¿no? Así es. Y pues aquí los priistas dijeron, pues, así nosotros, así operamos, o sea, nosotros así somos, claro que sí, bienvenidos los de Odebrecht. Y bueno, de cualquier manera, Emilio Lozoya pues todavía tiene que responder, rendir cuentas. Ahí va ganando ciertos asuntos, pero no está fácil para él y el presidente también fija la postura, ¿no? Vamos a escuchar. O sea, apeló la fiscalía, y eso es lo que nosotros respetamos. Es una decisión de un juez exonerando a Emilio Lozoya de un delito, tampoco es de todas las acusaciones, es lo de la venta de la planta de fertilizantes, donde está también el señor Ancira. Entonces el juez dice, si ya pagó el señor Ancira, pues ya no hay daño que reparar, luego entonces no existe ninguna responsabilidad. Que se sepa que todavía el señor Ancira no termina de pagar, debe más de $100 millones. Y al mismo tiempo la Fiscalía presentó un recurso de apelación, seguramente argumentando lo mismo que yo les estoy exponiendo. Esperar a que resuelva el Poder Judicial. O sea, para empezar, Ancira no ha terminado de pagar, pero además no es así de que se transfiera y además pues hay más causas, lo que ya decías, el caso Odebrecht, además de agronitrogenados, está esa causa abierta. Entonces todavía queda mucho camino aquí, hay una apelación y bueno, queda al descubierto pues cierta actuación de un juez. De la misma manera que también el caso de Jansu Carcuri, que estaba en una prisión de máxima seguridad y ahora pues se trasladó, se decidió por parte de un juez que también pudiera ser trasladado a una cárcel de Quintana Roo, estatal. Con diferentes condiciones. Menor seguridad, sin duda. Menor seguridad. Y estamos hablando de un perfil absolutamente delincuencial, de un pederasta. Entonces es muy peligroso este señor.
y por qué está pidiendo el cambio. O sea... Un pederasta y o sea, es crimen organizado, ¿Sí? no nada más él, sino como parte de una red de pederastas y de prostitución infantil, lo cual, bueno, es algo que ha venido, Lidia Cacho ha venido llevando este caso, ha hecho muchas denuncias al respecto, no solamente con respecto a él, pero pues sigue habiendo estos obstáculos a nivel del Poder Judicial en donde nomás no se termina de hacer justicia en este caso y pues grave todavía también que pues se le quiera cambiar y en donde pues... ¿Cómo por qué no se le quiere cambiar? ¿Por qué? O sea, la verdad es que pues sí, suena algo extraño y por eso... Muy extraño. Dice Rosa Isela, vamos nosotros a Qatar, pero también vamos a ver qué más se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Ante este asunto, vamos a escuchar. Estamos nosotros viendo con los encargados del caso qué más se puede hacer, porque pues está en un lugar en donde tiene todas las facilidades. Entonces nosotros lo que consideramos es que un caso tan grave pues debe estar en un penal federal. Entonces se está viendo todavía los últimos detalles, pero en inicio sí le digo pues que es una orden de juez que en inicio tendremos que acatar. Nunca hemos dejado de desacatar ninguna orden, pero pues nosotros sí consideramos que ese juez, pues aquí lo vamos a presentar por lo menos. Estamos en los últimos detalles de tocar las puertas y ver la posibilidad de que esto no se haga así. Pues sería ahí un triunfo para Zúcar Curí, pero no para la justicia, porque luego la consecución de estos asuntos es, a ver, de un penal federal de máxima seguridad te mandamos a uno de mediana seguridad y después te mandamos a tu casa, a un arraigo. Decimos que estás muy enfermo, ¿no? Y que ya estás en pésimas condiciones. Y bueno, son de estas argucias que se tienen en el país y que sin duda tienen que ver con el Poder Judicial. Y ahora tenemos una síntesis de varios jueces, ya lo decías, estimada Azul, audiencia, que están abiertamente actuando en favor de ciertos delincuentes, sin pudor alguno. Dice López Obrador, lo que no suena lógico, a veces pues suena metálico, ¿no? Así es, vamos a ver este recuento de casos con pues la misma problemática. Como parte de la estrategia de cero impunidad, se da a conocer el caso de los jueces que favorecen a delincuentes y que a partir de sus acciones han imposibilitado la entrega de justicia a favor de las víctimas. Como el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier N., quien fue favorecido en múltiples ocasiones por el juez Faustino Gutiérrez Pérez, quien en octubre de 2022 otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, y en otra ocasión, en mayo de este año, cuando le entregó un amparo para evitar que se le quitara las escoltas que tenía. Estas y otras acciones revelan una actuación por consigna por parte del juez a favor de Cabeza de Vaca. Otro caso es el del juez de control de Guanajuato, José Jesús Rodríguez Hernández, quien exoneró a una empresa de reciclaje de pagar más de 1.500 millones de pesos de impuestos. El SAT y la Policía Fiscal acreditaron el uso de empresas fachada para la facturación de servicios inexistentes. Este juez cuenta ya con 2 quejas ante el Consejo de la Judicatura. Y en Hidalgo, la jueza Zoila Rosa Cárdenas Baena, lejos de fundar legalmente las detenciones que se le turnan, ha descalificado el trabajo de los policías, calificando de detenciones ilegales. Esta jueza cuenta con una queja ante el Consejo de la Judicatura. Y uno de los casos que se destacan es el retorno del pederasta de Cancún a Quintana Roo. El magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal revocó la orden de traslado de Jan Tuma N. al Ceferezo número 15 en Chiapas, luego de que calificara el traslado de ilegal. Jan encabezaba una red de trata y pornografía infantil en Quintana Roo en los 90s.
También resalta la suspensión provisional de prisión preventiva que recibió el exfiscal de Veracruz, Jorge N., quien fue acusado de secuestro y desaparición forzada por parte de servidores del juzgado de Veracruz que buscaron dejarlo en libertad. Mañanera 360. Y luego dice el presidente, el Consejo de la Judicatura no hace mucho o no hace nada, no sanciona a los jueces y consumen muchos recursos públicos, por cierto, buena cantidad del presupuesto que está pidiendo Norma Piña para el Poder Judicial se destina al Consejo de la Judicatura, que es la mayor parte. un elefante blanco. O sea, ¿a qué se dedican? Sí, Nada más sí. a arroparse, a protegerse entre ellos, ¿no? Por eso es parte de este debate presupuestal donde se está dando la batalla por parte de Morena para hacer esa revisión de los dineros del Poder Judicial. Pero más allá de eso, también con lo que es de fondo, el presidente dice, bueno, ¿y por qué no dan la cara? Porque además estas cosas apenas ahora se están dando a conocer. Normalmente el Poder Judicial ha actuado de una manera muy opaca, muy oscura, y es apenas ahora que nos enteramos más o menos cómo se dan estos modus operandi, y de todas maneras el presidente dice, pues deberían dar la cara, porque pues también son un poder que, aunque no se ha votado, se debe a la gente en su misión. Porque en todos estos casos se envía una queja al Consejo de la Judicatura para que ellos también intervengan, porque esa es su función. Si un juez no está actuando con justicia, incluso se presume que hay influyentismo, corrupción, pues tiene que intervenir el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué están? La verdad, nunca se castiga a un juez, a un magistrado, a un ministro. Hay impunidad completa. Y existe el Consejo de la Judicatura para eso. Y ni siquiera dicen nada. Respetan y hacen valer el derecho del pueblo a la información. No pueden decir que no tienen ellos la obligación de informar. ¿Cómo no? Todos los servidores públicos tenemos la obligación de informarle al pueblo. Ese ministro que resolvió que no se entregaran los libros de texto no resuelve ni dice nada del expediente que tiene en el cajón, que significa darle curso, resolver si se debe o no se debe pagar 25,000 millones de pesos de impuestos. Eso sí, ahí están, ¿no?, en contra de nosotros. Pero ¿por qué no informan de manera directa a la gente? A ver, tenemos un cartón por ahí del maestro Elio Flores en el Universal. ¿Quién está? Norma Piña, la presidenta de la Corte, diciendo, a ver, vamos a acercarnos un poquito, señala a propósito de toda esta discusión, si no nos dan el aumento, me van a conocer, ¿no? Desafiante. Desafiante, como han sido y un sus poco mensajes. en la personificación de Augusto Pinochet, ahora que estamos en tiempo de pues rememorar estos 50 años del golpe de Estado allá en Chile. Hace este cartón Elio Flores. Sí, ¿no? Una posición francamente luego autoritaria, o sea, sí, hasta me das dinero o no te ¿no? doy justicia, básicamente. Sí, eso sí, es sí. el intercambio. Oye, parece que se está extorsión planteando. o cobro de piso, ¿no? Pero bueno. Literalmente extorsión. Sí. Y a propósito, también en esta mañanera le preguntaron al vocero presidencial, Jesús Ramírez, sobre la importancia de este mecanismo de comunicación y también sobre el papel que juegan ciertos medios de comunicación corporativos, los cuales los tenemos muy bien analizados y están en el golpeteo, ya algunos, por cierto, abiertos de capa, ¿no?, en favor de Xóchitl Gálvez. O sea, a ver, Joaquín López Dóriga diciendo, Xóchitl Gálvez es la mejor candidata desde los tiempos de Vicente Fox. No, entregados ya, es lo que nos hacía falta, todo esto. Pero no fue el único, No, son pasarela varios, ayer de varios. medios. No, broso, encumbrando a una Xóchitl cosa Gálvez, impresionante. bueno,
ya sin pudor, ¿no? Pero sin que recato. también hay que entender como parte de nuestra democracia y por eso la importancia de que existan medios públicos, la conferencia matutina, donde haya información que además pueda ser contrastada, verificada, etcétera. De eso habla Jesús Ramírez Cuevas, en donde reivindica, por cierto, esto de que la prensa se regula con la prensa, porque luego frente a este embate mediático, los medios corporativos, pues luego también hay la tentación de, pero ¿por qué no los callan? Y dice Jesús Ramírez, como lo ha dicho el presidente muchas veces, eso no es parte de nuestra convicción democrática. Y todos los días el presidente rinde cuentas a la sociedad, tanto de las acciones de gobierno como de lo que aquí se dialoga, aquí lo que se platica, los problemas del país. Claro que hay intereses que se afectan por la acción del gobierno, por la decisión del presupuesto destinarlo a los problemas de la gente y ya no a los negocios de unos cuantos. Y claro, con los medios de comunicación pues hay una evolución, un debate, una discusión permanente, porque bueno, son medios de comunicación, transmiten información, pero también son representantes de empresas que tienen negocios e intereses. Entonces, cuando estos entran en contradicción con las decisiones del gobierno, pues aquí mismo se ha ventilado la forma en cómo se manipula la información, cómo se utilizan las noticias falsas para, digamos, querer manipular a la gente y pues hacerle creer cosas que no existen. Pero eso es parte de la vida democrática de México. Y aquí, como está claro, hay libertad para preguntar, no se controlan las preguntas. Así el más humilde youtuber o participante de las redes sociales o el más encumbrado representante de una televisora importante tienen el mismo valor y pueden hacer las mismas preguntas o las preguntas pertinentes que consideren, no un espacio de manipulación como algunos comentaristas, columnistas o medios de comunicación quieren hacer creer. Creo que aquí está claro que pues está garantizada la libertad de expresión, la libertad de preguntar, que creemos, como decían los liberales, que la prensa se regula con la prensa. O dicho de otra manera, son las audiencias, son los ciudadanos los que deben juzgar o calificar la labor de los medios de comunicación, no el gobierno. Hay que reconocer que hay una libertad de expresión en este país como nunca y que el gobierno no persigue a comunicadores, que no le hace como sucedió con Aristegui en los tiempos de Felipe Calderón o de Peña Nieto. Ahora tenemos a un presidente que debate, y eso claro que a algunos les enardece, a algunos les molesta que el presidente establezca desde la mañanera sus puntos de vista, pero eso no es persecución. Antes simplemente no existía la crítica en los medios de comunicación, o sea, quien se atrevía desde una radio pública o privada a decir algo en contra del presidente en turno, pues era censurado inmediatamente, ¿no? Sí, y y hay, digamos, de grupos de poder con los medios de comunicación, nada más que pues no es el poder en el gobierno, entonces por eso ahora estamos viviendo esto tan distinto. Y a propósito de eso, a la que no le gustan, de plano, ya lo dijo el día de ayer las conferencias matutinas, es pues ya la ungida, ¿no? Xóchitl Gálvez, que ayer en esta gira de medios que hizo con Joaquín López Dóriga le preguntó directamente, bueno, ¿y vas a seguir haciendo mañaneras? No. ¿Harás mañaneras? No. Hay que trabajar en lugar de perder el tiempo. Habrá que informar cuando hay algo que informar. Sí. Pero ponerte ahí a hablar 2 horas por hablar, no. O sea, yo creo que más bien todo ese tiempo valioso es cómo resuelves el tema de la energía. Vienen los apagones, Joaquín. Este va a ser el... Oye, dice que no le gusta tiempo, el show, ¿no? Nada más es la que se disfrazó de una botarga y llegó como un dinosaurio al Senado, la que se encadenó también al Senado de la República. O sea, por favor. Y además quería entrar a la mañanera, sí, pero no le gustan las mañanas según ella. Pues sí, es la forma de ver el tema de lo público, o como un show o como una cosa que atiende a necesidades de la gente, que es como está planteada la conferencia matutina, pero eso luego hay veces que no cambia. Sí, además dijo que Palacio Nacional regresaría a ser un museo y que quiere vivir en una de las cabañas de Los Pinos, ¿no? Sí. O sea, ya se vio, ¿no? Ya se vio. Vamos a ver qué dice el pueblo. Y a propósito de todo esto, ¿también tenemos lo de Colosio?
¿O qué tenemos por ahí? No, bueno, pero... Bueno, nada más lo no, mencionamos, que faltaba, Colosio ya dijo que no va. No va. Que no va. Pero Sí, que no quiere dividir a la oposición, algo así dijo, entonces tampoco se quiere pelear con Dante Delgado. Entonces, que bueno, se la dejan va. a Samuel, ¿no? Creo. Se la dejan, pues sí, o a ver. Puede ser. Puede ser. Vámonos con más temas. Tenemos pues el cero impunidad y hay una serie de casos sobre los que se informó esta mañana. Uno fue el asesinato de un ciudadano de la India y a partir de eso y de todo lo que se pudo detallar de lo que fue ese caso, también se estableció pues un modus operandi de ciertas bandas que están actuando en el aeropuerto y que ya fueron identificadas. Sobre eso nos informa hoy Luis Rubio. El modus operandi de esta banda, ¿sí? Tienen un equipo, el número 1, que selecciona a las víctimas. Este se integra por 2 personas que trabajan en el monitoreo de las casas de cambio que se ubican entre las puertas 2 y 7 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Les dan la media afiliación, vestimenta, de manera que los puedan identificar. El equipo número 2, conocido como picadores, les dan seguimiento e identifican el vehículo que abordan una vez que van saliendo del aeropuerto. Luego hay otro equipo número 3, se les conoce como cobradores. Este está integrado por 6 a 8 personas quienes utilizan motocicletas y vehículos. Le dan seguimiento al exterior del aeropuerto a las víctimas para después despojarlas de sus pertenencias. A este equipo pertenecía José Elías N., alias El Gemelo, que vimos que fue detenido y que fue quien disparó a la víctima. Y finalmente un equipo número 4, que es el equipo enfriador, se encargan de resguardar los vehículos y motocicletas empleados en los asaltos. Este grupo realizaba sus operaciones delictivas principalmente en domicilios en la Ciudad de México y Estado de México. Bueno, ahí está parte de lo que dice el comandante Bucio, ¿verdad? El comandante Bucio, del que me acabo de equivocar el apellido. Pero bueno, más información no hubo. De la Guardia Nacional, que tiene presencia en toda la República Mexicana, tiene sus cuarteles, a diferencia de lo que sucedía en sexenios neoliberales, pues la Policía Federal llegaba a los hoteles a hacer ciertos operativos. Ahora tenemos una Guardia Nacional permanente, incluso lo recalcó en el informe López Obrador, los ingenieros militares han ayudado a construir de una forma pues mucho más barata, menos costosa estos cuarteles. Bueno, y la Guardia Nacional tiene una serie de resultados específicos en las entidades más violentas, ¿no? Sí, hay de hecho un trabajo coordinado con distintos niveles de gobierno para poder hacer mesas de trabajo en donde la colaboración permita pues atender de manera específica, con tiros de precisión, estos lugares, estas regiones de estos 7 estados en donde está la mayor crisis, digamos, de violencia en el país. Vamos a escuchar parte de lo que se informó sobre sus resultados. Se integraron 7 equipos de trabajo interinstitucional en los 7 estados que de forma conjunta representan el 56% en homicidios vinculados a delincuencia organizada. Esto fue en Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Los resultados que se registran hasta la fecha son los siguientes: 136 detenidos, 24 armas de fuego, 32 vehículos terrestres, 5.374 en moneda nacional, 2.406 kilogramos de metanfetaminas, 922.616 kilogramos de cocaína y 12.946 kilogramos de marihuana. 10 rubros de resultados en atención al narcotráfico, donde sobresale la aportación de la Guardia Nacional en el esfuerzo nacional de la siguiente manera. En la localización de kilogramos de goma de opio, la Guardia Nacional aporta el 36% de los resultados, en fentanilo 45%, en detenidos el 44%, en rescate humanitario el 88%, aeronaves 43%, vehículos terrestres 56%, armas de fuego el 21%, en cartuchos asegurados 60%, en moneda nacional 59%, en dólares americanos el 15%. El resto del porcentaje, del 100%, lo aportan las otras dependencias.
También estuvo el subsecretario Hugo López Gatell hablando del combate de las adicciones, ¿no? Sí, o sea, en este contexto donde, por un lado, ahí se está brindando información a la población para que exista una concientización sobre el consumo de distintas sustancias, hoy se habló del fentanilo, y también, por otro lado, en la parte de cero impunidad, lo que tiene que ver con, pues, cortar, digamos, ese mercado, esa oferta de fentanilo y de otro tipo de sustancias como son las metanfetaminas. Vamos a ver parte de lo que se nos informó. Una de las sustancias más peligrosas que están allá afuera es el fentanilo, un elemento que se usa como analgésico y que sirve para atender dolores intensos en cirugías. El fentanilo es incluso 100 veces más potente que la morfina y hasta 50 veces más potente que la heroína. No solo en sus efectos, sino que genera una mayor adicción que otras drogas, generando importantes afectaciones en la forma en que se relacionan, interactúan y viven las personas que terminan enganchadas a la droga. El fentanilo de forma ilegal se puede encontrar en diversas presentaciones como lo son pastillas, cápsulas, polvo e inyectables. Pero además, el fentanilo se suele mezclar con otras drogas y sustancias como la gilacina, un sedante tan potente que se administra a caballos y otros animales. En Estados Unidos, es común que se consuma el fentanilo en combinación con otros cócteles de fármacos. Esto causa efectos en la movilidad, la capacidad cognitiva y algo más visible es que consume la piel de quien lo ingiere. En México se han realizado importantes acciones para evitar que el fentanilo llegue a manos de la ciudadanía. Por ello, en esta administración, se ha decomisado una gran cantidad de este narcótico. Mañanera 360. Ahí la síntesis de esto, que es muy importante, Sí. La información, ¿no? Sí, y hay un otro anuncio, por primera vez se informa que hay ya un proceso digital para sacar constancias de antecedentes no penales. Este trámite que era un jolgorio, bueno, pues ahora ya no lo va a hacer y la secretaria... A mí me tocó alguna vez ir a formarte no sé dónde para ese trámite, Sí, porque te lo pedían para entrar a trabajar. Para cualquier cosa. Para cualquier ¿no? cosa te piden la constancia de no antecedentes penales. Y bueno, ya ahora va a ser algo así muy, muy rápido de hacer, nos lo explica la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Se han emitido un total de 279,376 constancias, un promedio de 925 al día. Esto equivale a un ingreso de más de 59 millones de pesos a la tesorería. El trámite se realiza a través de internet y tarda 5 minutos una vez que ya han cubierto, ¿verdad?, con todos los requisitos necesarios para hacer el trámite. Erradica cualquier práctica de corrupción, ya que se hace por internet, no hay una lista de espera, no hay filas, no hay gasto de traslado de los usuarios de cualquier lugar del mundo. Se han emitido 483.7 más constancias que en el mismo periodo previo. Aquí están los 10 meses actuales del programa y esto era lo que mensualmente se hacía. En los últimos 10 meses podíamos tener 47,859. En la actualidad se han emitido 279,376 en los 10 meses posteriores a la implementación del sistema y los 10 meses previos a la implementación del sistema. Y poco a poco hemos ido subiendo. Este sistema obtuvo el primer lugar en la categoría del certamen de innovación de transparencia